Hola currantes, hoy venimos a desmontar la regla del 4%, una regla que nos indica que si quisiéramos vivir de nuestro patrimonio, un patrimonio que no reparte ningún tipo de rentas, podríamos hacerlo si fuéramos sacando año tras año un 4% de este, y esto nos duraría un mínimo de 30 años. Sin embargo, este tipo de reglas son muy limitadas, hay que entender en qué contexto se elaboraron, con qué tipo de portafolio o de cartera de inversión y por qué a la práctica puede ser algo bastante limitante y que solamente lo podríamos utilizar como una referencia, pero no como algo absoluto para aplicarlo sí o sí. Esta regla del 4% la inventó un asesor financiero llamado Bill Bengen en los años 90 y tenía como objetivo encontrar el retiro ideal año tras año de una cartera para que ésta te durara toda tu vida y cubriera todos tus gastos. Para ello se hicieron muchísimas simulaciones cogiendo rentabilidades entre el 1929 y 1979, incluyendo escenarios súper apocalípticos como por ejemplo haber invertido todo tu dinero en el pico de ese periodo y aún así haber intentado vivir gracias al patrimonio que hubieras tenido en ese momento. Algo importante es que aquí tenemos en cuenta también la inflación, por lo que ese 4% se iría ajustando año tras año. Por ejemplo, aquí puedes ver un cuadro donde tenemos las diferentes simulaciones y las probabilidades que tendríamos de hacer durar nuestro patrimonio durante un periodo de tiempo determinado y sacando X cantidad anual. Si nos fijamos en el primer caso, con una cartera que fuera de 100% acciones y, por ejemplo, quisiéramos ir sacando durante un periodo de 30 años un 3%, las probabilidades basadas en todos los estudios hechos hasta el momento indican que tendríamos un 100% de posibilidades de que ese patrimonio nos durará al menos ese periodo temporal, lo mismo si lo quisiéramos hacer durar 40, 50 o 60 años. Como veis, sin embargo, si quisiéramos sacar un 5% anual, ya podéis observar cómo las probabilidades van bajando conforme también aumentamos el tiempo que tiene que durar este patrimonio. El equilibrio se encontró sobre todo en esta cartera formada de 50% acciones y 50% renta fija, donde vemos que para 30 años se indicó que con un 4% de retiradas anuales ajustando la inflación teníamos casi un 100% de posibilidades de hacer durar este patrimonio de manera perpetua durante ese tiempo. ¿Cuáles son, sin embargo, las 6 problemáticas que yo identifico y que dificultan mucho el uso de esta regla en un caso real? El primer gran problema es que no tiene en cuenta ni los impuestos ni las comisiones que tengamos de gestión o de banco custodio u otros gastos. Tenemos que saber que toda la plusvalía que genere nuestra inversión va a tener que tributar. Aquí tenéis los tramos. Para los primeros 6.000 euros estaríamos quitándole ya un 19%, pudiendo llegar al 28% en caso de que tengamos plusvalías anualizadas de 300.000 euros hacia arriba. Lo que indica este primer dato es que ya no necesitamos solamente el 4%, sino que tendríamos que ver de ese 4% qué tendríamos que añadirle para compensar los impuestos que luego pagaríamos por esas plusvalías. Además de otra dificultad que sería la comisión. Si por ejemplo utilizas un gestor automatizado, puedes tener una comisión de gestión de un 0,40% de media. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque es lo que podría hacer peligrar el hecho de que tu patrimonio acabe llegando a ese periodo temporal. El segundo gran problema es cómo está distribuida esa media de rentabilidad. Y es que no es lo mismo ir obteniendo un 6% de media anualizada año tras año que empezar, por ejemplo, con grandes caídas los primeros años. Como ves en esta simulación, podríamos empezar el primer año viviendo con 7.000 euros que sacaríamos de este patrimonio de 170.000. Sin embargo, al tener dos grandes caídas los primeros 2 años, los siguientes años tendríamos que vivir con 5.300 euros y luego pasaríamos a 4.800 euros. Por lo que si habíamos calculado que necesitábamos una cantidad determinada, vemos que el hecho de tener grandes caídas al principio hace que este plan se acabe desbaratando y tengamos que optar por alternativas. El tercer problema, y que para mí es bastante relevante, es que todas estas simulaciones están basadas en una cartera específica. En el caso de la regla del 4%, está basado en una cartera formada por 50% renta variable americana, más en concreto el S&P 500, y 50% en deuda a corto plazo americana.
Esto hace que si se hubiera hecho este estudio teniendo en cuenta carteras que tengamos actualmente con más tipos de activos o con renta variable, pero no solamente americana, sino global, probablemente nos hubiera dado un resultado bastante distinto y quizá ya no hablaríamos tanto del 4%, sino que incluso podríamos incrementar ese porcentaje como luego te voy a explicar. Y es que a raíz de las nuevas carteras, de la posible inclusión de diferentes activos, entramos en el cuarto punto, que sería que la regla del 4% se nos podría quedar de manera bastante paradójica corta. Y es el hecho de que podríamos estar viviendo sacando el 4% de esa cartera y quién sabe si podríamos haber hecho lo mismo pero sacando un 5%, teniendo un mayor ingreso. Y eso es algo que el mismo creador de esta regla ha ido reevaluando hasta el punto de llegar a decir que la regla del 4% debería pasar a ser la regla del 4,7%. Y es que para ello ha añadido no solamente renta variable americana, añade ahora renta variable a nivel global, añade también una parte en small caps, y a pesar de que, por ejemplo, las small caps aumentaban la volatilidad de esta cartera, sí que facilitaban el hecho de que pudiéramos sacar un mayor porcentaje de manera anual. También para ello el propio autor, como puedes ver aquí, indica que en lugar de tener una cartera formada de 50% en acciones, podríamos pasar de tener un 55-60% en acciones a largo plazo. Para que entiendas la relevancia también del momento en el que estás aplicando esta regla, imagínate dos escenarios. Uno en el que nos retiramos a partir del 1966 hasta el 1996, cogiendo esos 30 años, aplicando la regla del 4% nos hubiéramos quedado con casi nada, pelaos, más que yo. Luego tenemos un caso extremadamente positivo, y es que si hubiéramos cogido de 1982 al 2012, podríamos haber estado viviendo con esta regla del 4% y aún así tener 6 veces el capital inicial. Por eso en este cuarto punto hace muy difícil realmente ajustarnos a ese 4%, sobre todo viendo que depende del momento en el que empezáramos, el rendimiento de nuestra cartera puede ser muy distinto. Antes de pasar al quinto punto, si te está pareciendo interesante este contenido, te invito a que te suscribas, que le des un like para ayudar muchísimo a estos pequeños canales a que sigan creciendo. Y si quieres, déjame un comentario para saber tu opinión sobre este tipo de reglas. El quinto punto tiene que ver con la esperanza de vida. Cuando se creó y se diseñó esta regla, se estimaba que la persona vivía hasta los 65 años trabajando y a partir de ahí tenía una esperanza de vida de unos 15-20 años de media. Sin embargo, aquí vemos un par de dificultades. En primer lugar, la esperanza de vida es mayor. De hecho, en Estados Unidos solamente encontramos más de 60.000 mujeres que superan los 100 años, 15.000 en el caso de los hombres, pero además también puede presentar una dificultad para esas personas que quieren retirarse pronto. Imagínate que te quieres retirar a los 45 años. Aquí, si tenemos una esperanza de vida de casi 80, estaremos hablando de casi 40 años, lo cual ya hemos visto que según la distribución de tu cartera puede dificultar el hecho de que ese patrimonio consiga llegar hasta el final. Finalmente, el sexto punto es el hecho de que este tipo de reglas lo que hacen es que tú te tienes que adaptar a la inversión que tú tengas, a tu cartera de inversión y no al revés. De manera que año tras año vas a saber cuál va a ser tu ingreso basándote en el porcentaje que vas a poder sacar. Como hemos visto, si empezamos con años negativos, esto implicaría que tendríamos que o recortar gastos o encontrar ingresos de otras fuentes. Y además te obliga a estar siempre planificando, cosa que con la edad puede ser cada vez más complicado. También pueden aumentar tus gastos, así que deberías tener unos ingresos superiores. Y no olvidemos que al final todo esto en la vida real también puede crear mucho estrés y mucha ansiedad. Ya para terminar te quiero explicar las 3 maneras que yo tengo de aplicar este tipo de reglas o cómo yo pretendo utilizar el patrimonio para vivir total o parcialmente de él. En primer lugar, lo que yo quiero hacer es no tener que depender de los fondos de inversión o del patrimonio que no genere rentas. Para ello, pues tengo algún activo que genera unas rentas periódicas y lo que serían fondos de inversión va a ser un complemento para que yo decida cuándo y cuánto voy a sacar. En segundo lugar, también parece una buena idea el hecho de tener activos descorrelacionados, de manera que siempre pueda elegir el mejor momento para vender o liquidar los fondos que me interesen
teniendo en cuenta que su comportamiento va a ser distinto en el mismo entorno económico. Y finalmente, yo lo que voy haciendo es utilizar el dinero de los fondos para reinvertir en otros activos que generen rentas, de manera que intentemos llegar a la época de retiro, cuando queramos ingresar menos dinero, con más rentas periódicas y menos dependiendo de un patrimonio que no sabemos cuánto y cómo podemos liquidarlo. Como ves, estas reglas están bien para hacer estimaciones, para saber lo que te podría hacer falta de patrimonio para vivir de él, pero de manera aproximada, para saber qué ingreso podrías recibir, pero hay que tener en cuenta todos los detalles, como los impuestos, la cartera que está basada esta regla, qué periodos temporales está recogiendo, o por qué el propio autor incluso está reformulándola, porque está viendo que con carteras que sean más globales tiene más sentido aumentar el ratio de retiradas que hagamos de nuestro patrimonio. Espero que os haya parecido entretenido este contenido, que hayamos todos aprendido alguna cosilla interesante. Para todo lo demás, como siempre, nos vemos en Twitter, Instagram, en la newsletter currante y siempre aquí en YouTube. Un saludo currantes.